Bien, vamos a ver acerca de regulación, control y bloqueo de sistemas neumáticos, ¿no es cierto? Habíamos estado viendo acerca de distribución neumática, ¿verdad? Y dentro de distribución neumática nosotros vemos todo lo que son válvulas neumáticas. Ahora vamos a ver regulación, control y bloqueo. Vamos con regulación, ¿no es cierto? Regulación, cuando nosotros hablamos de regulación, hablamos de dos magnitudes a regular. La primera es am, regulación de caudal y la segunda es regulación de presión. Entonces, en la regulación de caudal, bueno, perdón, acá, regulación de caudal y regulación de presión. Esas son las dos cosas que nosotros vamos a regular, ¿no es cierto? Las dos magnitudes que podemos regular. Vamos a comenzar con las válvulas antirretorno, ¿no es cierto? Estas válvulas antirretorno, yo les había dicho antes, son prácticamente, quitémosle ¿cómo es? El resorte, ¿no es cierto? El muelle que tenemos aquí. Y es el principio casi el principio de construcción de muchas otras válvulas, ¿no es cierto? Es decir, otras válvulas utilizan este mismo sistema, ¿no es cierto? Que permite el aire solamente en una sola dirección. En este caso, si nos ubicamos en este punto de aquí, si nos ubicamos en este primer gráfico, ¿no es cierto? El aire solamente va a pasar cuando viene de izquierda a derecha en este sentido, ¿no es cierto? Porque el aire va a levantar la esfera, ¿no es cierto? Y al levantar la esfera comienza a pasar por los costados. En cambio, cuando viene de derecha a izquierda, el mismo aire presiona la esfera, ¿no es cierto? El resorte ya lo hace, el aire presiona la esfera, ¿no es cierto? De manera que se forma un sello y el aire no pasa. Entonces, estas válvulas antirretorno, ¿no es cierto?, permiten el paso en una sola dirección. Entonces son sumamente básicas y son sumamente útiles, ¿no es cierto? Ahora tenemos dos construcciones. Esta es la construcción de bola y esta es la construcción de cono. Las dos funcionan de la misma manera, se representa con el mismo símbolo. Eh, alguien hizo una pregunta, es bastante interesante. ¿Cuál es la diferencia o dónde utilizamos la de bola y dónde utilizamos el de cono? ¿No es cierto? Incluso aquí hay otra más que es la de disco, que no está puesta aquí, que la de disco no se utiliza tanto acá, ya lo voy a explicar por qué. Pero la de bola es la mejor, digamos, es la que más hace sello porque tiene más área de contacto, más superficie de contacto, ¿no es cierto? Luego viene la de cono y la de disco, ¿no es cierto? Es la que menos superficie de contacto tiene. Entonces, es por eso que se utilizan más estas dos. Entonces, al tener más superficie de contacto, quiere decir que es capaz de bloquear más, sí, de bloquear sí, digamos así, de bloquear más cantidad de caudal, ¿ya? Más cantidad de caudal. Recuerden que la presión en sistemas neumáticos no podemos subir demasiado, ¿no es cierto? De hecho, la presión nominal de todos sistemas neumáticos es 6 bares. Van a haber sistemas neumáticos que van a llegar hasta 8 bares, ¿no es cierto? Pero van a ser casos puntuales. Casi todos los sistemas neumáticos están seteados, están configurados para trabajar con 6 bares. Entonces, en lo que es presión no podemos subir, ¿no es cierto? Podemos bajar, sí, lo podemos regular, ¿no es cierto? Bajándole, pero no podemos subir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Subimos el caudal. Con respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta tal vez? No dije por mi parte, no. Ya. Vamos con, ahora sí, la regulación de caudal, ¿no es cierto? Vimos primero lo que es la válvula unidireccional, ¿no es cierto? Porque permite el paso en una sola dirección. ¿Verdad? Entonces, cuando el aire viene en este sentido de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Es como la corriente. En este punto, ¿no es cierto? Escoge, a ver, por aquí tengo una resistencia, ¿no es cierto? Porque por aquí este tornillo, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver, es un tornillo roscable, ¿no es cierto? Que cuando se aprieta, esto desciende y el área se vuelve más pequeña, ¿no es cierto? Crea una resistencia, crea
un área más pequeña, ¿no es cierto? Por donde circula el aire. Entonces, por aquí tengo una resistencia y por acá no tengo resistencia, ¿no es cierto? La resistencia que pone este resorte es casi nula o es despreciable, totalmente despreciable, entonces se podría decir que es una resistencia cero. Entonces, cuando el aire viene en este sentido, en este punto el aire dice, a ver, ¿voy por aquí que hay resistencia o voy por acá que no hay resistencia? El aire decide ir por acá donde no hay resistencia, ¿no es cierto? Y circula por aquí. Entonces, cuando el aire viene de izquierda a derecha, viene por aquí, no regula, ¿no es cierto? Pasa todo el aire, ¿ya? Pasa todo el aire. En cambio, cuando el aire viene de derecha a izquierda, así, ¿no es cierto? El aire se encarga de presionar esta esfera, presiona esta esfera, haciendo un sello por aquí, entonces ya no puede pasar por acá. ¿Qué es lo que obliga al aire a pasar por aquí, a regularse el caudal, ¿no es cierto? Entonces viene por aquí, aunque hay resistencia, comienza a pasar eh, con un poco de presionado, digamos así, pero pasa, ¿no es cierto? Pasa el aire, pasa el aire, pasa el aire y viene por acá, ¿ya? Entonces, esta se llama regulador de caudal unidireccional. ¿Por qué? Porque en un sentido, cuando viene de derecha a izquierda, sí regula el caudal. Cuando viene de izquierda a derecha, no regula el caudal, sino que pasa todo, ¿ya? Esa es la válvula reguladora de caudal unidireccional. Ahora, si tienen alguna pregunta, tal vez. Anderson, Calva, Obregón. Pues es una Pues, aplicación dedicada. no, ingeniero, le iba a decir, sí, me quedo más, entendí, sí entendí, Ya. ¿cómo se? Anderson. Le iba a preguntar, digo, cuando se regula el caudal, ¿aumenta la presión o cómo? En ese caso, ¿qué pasa? Ya, una de las características del aire, es que es compresible, ¿no? Es que es compresible. Em, espérenme un ratito. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de la característica del aire? ¿No es cierto? Sí, Es las características del aire, ¿no es cierto? Am, fluidez, compresibilidad y elasticidad, ¿no es cierto? Estas tres características, acuérdense, las tres características. Fluidez, que es la capacidad de ser transportable. Compresibilidad, que es la capacidad de comprimirse del aire, ¿no es cierto? Y generar presión. Y elasticidad, esas tres características. Ahora, basándonos en esas tres características, ¿no es cierto? Cuando yo reduzco el área, ¿no es cierto? Esta es una característica solamente del aire, al ser un gas perfecto, no se aumenta la presión, sino que se reduce el caudal, ¿ya? Se reduce el caudal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el agua? Lo voy a explicar así con el agua. Cuando ustedes tienen una manguera, ¿no es cierto? Y ustedes quieren que el agua, ¿no es cierto? El chorro de agua llegue más lejos, ¿qué es lo que hacen? Tapan, ¿no es cierto? La mitad de la manguera. ¿Y qué pasa con el chorro? Comienza a ir más lejos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto que se produce? Es el efecto Venturi. El efecto Venturi dice que para líquidos el caudal no disminuye. Si yo reduzco el área, el caudal no disminuye. El caudal se mantiene. Entonces, como en el agua, vamos a dibujarlo aquí así. Como si yo tengo aquí si yo tengo aquí así, ¿no es cierto? Y yo reduzco notablemente, ¿no es cierto? Reduzco notablemente la salida del agua, ¿no es cierto? Disculparán, mis dibujos no son tan, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto? Yo reduzco. El caudal que viene aquí, ¿no es cierto? El caudal que viene aquí no disminuye, ¿no es cierto? Como el caudal es constante en el agua, no disminuye. ¿Qué es lo que tengo que compensar? La velocidad aumenta. Entonces, lo que ustedes ven
es el agua saliendo más veloz, ¿no es cierto? El agua saliendo más veloz, ¿no es cierto? Y por eso es que ustedes ven así el agua llegando más rápido, porque el agua sale con más velocidad. Eso es lo que pasa cuando reduzco el área por donde pasa un líquido, ¿no es cierto? Aumento la velocidad del líquido, pero el caudal permanece constante. Ahora, ¿qué pasa cuando yo reduzco el área o la sección del aire, por ejemplo? El aire, al considerarse un gas perfecto, ¿no es cierto? Yo reduzco la sección y el caudal sí disminuye. El caudal se regula, ¿no es cierto? Disminuye. Eso solamente pasa con el aire, ¿no es cierto? Cuando yo tengo, otra cosa que aquí pasa, ¿no es cierto? La presión aumenta. La presión aumenta. Aumenta la velocidad, hay cambios de presión, ¿no es cierto? Hay una presión aquí, una presión aquí, de repente, acá donde disminuyó, aumenta la presión, ¿ya? Cuando yo tengo un gas perfecto, como el aire, ¿no es cierto? En cambio, yo al reducir esto, simplemente el caudal se reduce y no pasa nada. No aumenta la velocidad, no aumenta la presión, sino simplemente se reduce el caudal. Eso, así es como funciona. No sé si está entendido. Sí, sí, Inge. ¿Sí? Ya. Bien, entonces, este regulador, ¿no es cierto? Solo me permite en un sentido. Es decir, vamos a analizar este... Vamos a analizar este símbolo de aquí, ¿no es cierto? Si yo tengo en este sentido, ¿no es cierto? Cuando vengo de izquierda a derecha, no va a pasar por aquí, va a tener que regularse y pasar por aquí, ¿no es cierto? En cambio, en sentido contrario, ¿qué es lo que pasa? Voy a dejarlo con rojo. Si viene en sentido contrario, el aire así, ¿no es cierto? Va a decir, ¿para qué voy a pasar por aquí? Si puedo venir por acá donde no hay resistencia y paso directamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama regulador de caudal unidireccional, ¿ya? Regulador de caudal unidireccional. Ahora, perdón, antes de pasar. Aquí tenemos, este es el tornillito, ¿no es cierto? Al ajustar este tornillo, yo decido cuánto quiero que pase. Un 10, 20%, ¿no es cierto? 30%. O puedo dejarlo totalmente abierto, ¿no es cierto? No regula nada, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. Ahora, yo tengo el regulador de caudal bidireccional. Este es sumamente más fácil porque no importa por dónde ingrese, en este caso sí va a regular, ¿no? Si viene de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Si viene en este sentido, perdón, bueno, se escribió. Si viene en este sentido, regula, y si viene en este sentido, igual regula, ¿no? Entonces, en ambos sentidos regula, por eso se llama regulador bidireccional. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Dije, bueno, me imagino que en ambas entradas va a tener la misma presión, ¿verdad? Sí, la misma presión. O sea, este no importa, en qué, de qué forma lo ponga. O sea, no tiene un lado. Ay, ay, ay. Ajá, no tiene una salida y una entrada. Este, como lo ponga, va a ser lo mismo. Va a ser Ay, igual. ay. Ajá. Bien, entonces, esto es regulación de caudal, ¿no es cierto? Mucho ojo, el caudal lo regulamos, disminuyendo el área, ¿no es cierto? Mientras menos área tenga, menos caudal voy a tener. Así se regula el caudal. Ahora vamos a la regulación de presión, ¿no es cierto? La regulación de presión, en cambio, lo que hago aquí es, yo decido qué presión quiero que pase. Si quiero más presión, ¿no es cierto? Ajusto de manera que el resorte presiona más y tiene que haber más fuerza para levantar esto, ¿no es cierto? Pero aquí el punto es todo o nada, ¿no es cierto? Si la presión, vamos a ponerla así, si esta presión de aquí, ¿no es cierto? Ese es
la constante K del resorte, si la presión, voy a ponerlo aquí, así, aunque está mal por el tema de unidades, pero si la presión, la fuerza que ejerce la presión en esta área de aquí es mayor a la constante K, ¿no es cierto? Entonces toda la presión sale por A, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Aquí yo digo, quiero que pase tal presión, ¿no es cierto? Digamos que yo digo, aquí yo quiero que pase una presión de 4 bares, ¿no es cierto? De 4 bares. Entonces yo regulo esto, ¿no es cierto? Yo doy vueltas, ¿no es cierto? Regulo para que cuando haya 4 bares pase facilito, ¿no es cierto? Esto se levante y ya pase para acá. Entonces, de 4 en adelante, es decir, 4 o mayor a 4, ¿no es cierto? Va a pasar toda la presión, ¿ya? Así es como funciona este elemento. ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Y que cada regulador de presión trabaja a una cierta nominal o viene por, o sea, uno solo, un estándar? ¿Cómo? Digamos, cada regulador viene por, trabaja una sola, digamos, unidad de medida o vienen varias. Es estandarizado casi todos, ¿no? Pero, por ejemplo, va a depender mucho de, o sea, todo es estandarizado, todo se va a ver similar, ¿no es cierto? Pero va a depender mucho del fabricante. Por ejemplo, este es un fabricante Festo. Pero si ustedes, no sé si ustedes ayer que hicieron las prácticas, vieron el módulo neumático. Eh, no, de hecho yo fui para allá y solo sacaron eh, no estaba ahí el módulo. Ya, bueno. Entonces, qué es qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos, no es cierto? Nosotros después de esto, nosotros tenemos o solemos poner un manómetro, ¿no es cierto? Entonces, este manómetro, nosotros regulamos aquí, ajustamos, y aquí vemos a cuánto está ajustado, ¿no? Entonces, es necesario tener, junto con el regulador de presión, es necesario tener un manómetro para saber a cuánto está ajustado. Y de ahí es casi todo estandarizado. O sea, yo diría que casi todo tiene lo mismo, Casi todo tiene lo mismo. Es decir, todos los fabricantes utilizan casi similar, digamos así, similar, de manera similar todo. ¿Sí está entendido? De mi parte sí. Ya. Sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿por qué es necesario regular el caudal? ¿Por qué es necesario regular el caudal y la presión? Cuando yo aumento, o bueno, a ver, la velocidad, ¿no es cierto? Está ligada al caudal, es directamente proporcional al caudal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero disminuir la velocidad de salida de un cilindro, yo tengo que disminuir el caudal, ¿ya? Así de simple. Y la fuerza es directamente proporcional a la presión. Entonces, si yo quiero disminuir la fuerza de un cilindro, yo tengo que disminuir la presión. ¿No es cierto? Y viceversa, ¿no? Si yo quiero aumentar la fuerza, la velocidad, aumento el caudal. Y si yo quiero aumentar la fuerza, aumento la presión. ¿Ya? Aquí hay algo, ¿no es cierto? Que si yo quiero aumentar la fuerza, la presión no la puedo aumentar. Entonces, como no puedo aumentar la presión, vamos a aumentar el diámetro del cilindro. Vamos a poner un cilindro más grande, ¿ya? Así es como se aumenta la fuerza de un cilindro. Pero esto es básicamente lo que se tiene, ¿no? Velocidad es proporcional al caudal y fuerza es proporcional a la presión, ¿ya? Entonces, dicho eso, me voy a ir a FluidSim. Me voy a FluidSim. Y en FluidSim les había quedado debiendo
una simulación, ¿verdad? Entonces, voy a poner rápidamente lo que necesito, ¿no es cierto? En este caso voy a coger un cilindro. Este cilindro, bueno, voy a coger 2 cilindros. Un cilindro lo voy a hacer de doble efecto, ¿ya? Y el otro lo voy a dejar de simple efecto. También voy a coger, perdón, las válvulas, ¿no es cierto? Voy a coger una válvula, ¿no es cierto? Que va a ser para este cilindro de aquí. Y bien, vamos a ver. Entonces vengo aquí, ¿no es cierto? Vengo acá y digo que esto es desfogue, ¿no es cierto? Vengo aquí, vengo aquí. Ya. Hasta ahí no hemos visto nada nuevo. Aquí pongo botón, botón, ¿no es cierto? Listo. Me va a dar un warning, una alerta, ¿no es cierto? Pongo así. Y funciona, ¿no es cierto? Una vez que funciona, ahora sí voy a utilizar ¿dónde está control de caudal? ¿No es cierto? Por ejemplo, ese control de caudal, este de aquí, ¿no es cierto? Yo tengo que saber dónde ponerlo. Voy a poner la misma válvula, ¿no es cierto? En ambos lados, para que ustedes vean que si no lo pongo bien, no me va a funcionar. Bueno, ahí sí, bueno, ya, sí está funcionando. A ver, pero vamos a ver. Sí, sí va a funcionar, me equivoqué, sí va a funcionar porque en las dos vías regula, pero vamos a ver qué está haciendo, ¿no? Déjenme hacer un zoom, de hecho. Am, cuando, cuando el aire está viniendo en este sentido, ¿no es cierto? De abajo hacia arriba, ¿qué pasa? Está regulando, ¿no es cierto? Cuando el aire tiene este recorrido, ¿no es cierto? La regulación, o bueno, cuando el aire viene desde abajo hacia arriba, el cilindro está entrando. Eso quiere decir que la regulación, que yo estoy controlando la velocidad de entrada, ¿no es cierto? La velocidad de entrada. Vamos a ver, ¿se acuerdan que no servía esto? Vamos a ver si me sirve. Ya, no va a servir si se dan cuenta que no mantiene el valor. Pero lo que estoy haciendo prácticamente ahí es regulando el aire que viene por aquí, y este aire que viene por aquí es el que hace entrar al cilindro. Por lo tanto, estoy regulando la velocidad de entrada. ¿Ya? Ahora vamos a analizar el otro caso, ¿no es cierto? El otro caso, el aire viene por aquí, ¿no es cierto? Y el aire sigue este camino, ¿no es cierto? Sigue este camino. Y el aire, y en este caso estoy regulando la velocidad de salida, porque este aire que sigue este camino está regulado, ¿no es cierto? Por acá no puede pasar, pero por aquí sí pasa, entonces se reguló el caudal, ¿no es cierto? Y viene por aquí y estoy regulando la velocidad de salida, ¿ya? Entonces, en este caso, sí estoy regulando la velocidad de salida y la velocidad de entrada. Pero ¿qué pasaría si es que yo digo, a ver, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto, y digo, a ver, vamos a girar 180 grados y vamos a colocar ahí. ¿Qué pasaría ahí, Robinson? ¿Qué estaría pasando si yo coloco de esta manera? Bueno, ahí no hay regulación y que pasa el aire. Exactamente, ¿no? El aire que está viniendo por este lado no va a pasar por aquí porque por acá hay camino abierto, entonces va a venir por aquí, ¿no es cierto? Pasa por aquí, no hay regulación en la entrada, pero en la salida, ¿no es cierto? En la salida sí tengo regulación aquí, ¿no es cierto? Porque el aire está viniendo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Viene de abajo, entonces le obliga a pasar por aquí, viene por aquí, entonces sí regulo la salida. Y a su vez, ¿no es cierto? El aire que estaba en esta cámara de aquí está desfogando por aquí y miren, también está siendo regulado. Entonces tengo doble regulación, ¿no? En este caso tengo doble regulación, ¿ya? En este caso tengo doble regulación. Bien, vamos a borrar una regulación. Déjenme borrar esta regulación. Y vamos a poner la regulación. Vamos a poner la regulación
¿Qué regulación era? De presión, ¿no? Entonces, válvulas de... ¿Cuál era? Esta, ¿no? Válvula de presión ajustable, ¿ya? Válvula de presión ajustable. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Voy a ponerla así, ¿no es cierto? Ya. Esa tiene doble aplicación. La primera aplicación, ¿no es cierto? La primera aplicación es regula la presión. Entonces, vamos a colocarla, ¿ya? Sale el cilindro, ¿no es cierto? Y vamos a regular la presión. Bueno, de hecho, ¿se acuerdan que, bueno, lo dejé, ya, vamos a ponerle en 2, ¿ya? Cambio. En 4. 4.5. Vamos a ver si ahí sí funciona. A ver, algo está pasando aquí. Y es que El aire ahí que no fuga. el aire, a ver, el aire tiene que fugar. En este caso por aquí debería estar fugando, ¿no? Pero aquí no hay paso, ¿sí se dan cuenta? Yo no sé si es, veámosle ya. Ya. Ya, es un tema de presión, ¿no? Es un tema de fuerza. Entonces, les decía, el resorte es muy fuerte y no avanza a romper. Si yo reduzco mucho la presión, ¿no es cierto? No avanza el resorte, la fuerza de este resorte no avanza a romper la fuerza del resorte de acá. Como no avanza a romper, no logra regresar. Pero se llama de secuencia. ¿Por qué? Porque miren, de hecho vamos a ponerle en simulación. Bien, vamos a seguir. Lo que hice fue bajarle la ralentización para que sea un poco más lento, ¿no es cierto? Entonces, ya. Se dan cuenta que eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Primero sale uno, después se activa el otro, ¿no es cierto? Por eso se llama de secuencia, ¿no es cierto? Miren, primero se activa el que soy y después el otro, ¿no? Por eso se llama, les decía el título, ¿no es cierto? Válvula reguladora de presión y de secuencia, ¿ya? Ahora, el otro punto, porque es de presión, ¿no es cierto? El otro punto que es de presión es que esta válvula, ¿no es cierto? Vamos a ponerla aquí así. Esta válvula se simula de la siguiente manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo simular yo puedo poner aquí miren, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí estoy poniendo a 4 bares, ¿no? Entonces, miren, lo que yo hice es hacer un divisor
de presión, ¿no es cierto? Es como un divisor de voltaje. Entonces el divisor de presión lo que hace es que aquí va a caer 4 bares, ¿no es cierto? Y el resto, ¿no es cierto? De lo que tengo acá, ¿no es cierto? Que son 6 bares, va a ir para todo este sistema, ¿no? Entonces, miren cómo comienza a salir más lento esto, ¿no es cierto? Vamos a bajarle un poco más. Esto siempre va a ser, ¿ya? ¿Sí está entendido? Es tal cual un divisor de voltaje, ¿no? Un divisor de voltaje, aquí tengo en cambio un divisor de corriente, ¿no es cierto? Y aquí lo que estoy haciendo es controlar la presión que les llega acá, ¿no es cierto? A través de este divisor de voltaje, perdón, de presión. Controlo, ¿no es cierto? La presión que les llega acá, ¿para qué? Para disminuir la fuerza. Disminuyo la fuerza y al mismo tiempo utilizo una válvula de las mismas, ¿no es cierto?, para hacer una secuencia. Es decir, primero se activa este cilindro y luego se activa el cilindro 2, ¿no es cierto? Y con esta válvula lo que estoy haciendo es la regulación de la salida, es decir, la velocidad. Yo puedo disminuir caudal y puedo disminuir presión. Cuando disminuyo caudal, disminuyo velocidad. Cuando disminuyo presión, disminuyo fuerza. ¿Sí está entendido? Sí, que cuando disminuye caudal, disminuye la velocidad, ¿diga? Y cuando disminuyo presión, Disminuye la fuerza. disminuyo la fuerza, correcto. Bien. Y que sea, al aplicar el divisor de presión, se van 3 bares a la parte de arriba y 3 bares en la parte del divisor. Lo que yo elija aquí, ¿no? En Ajá, este caso sí, 3-3. Ajá, pero lo que yo elija aquí. Entonces, si de yo, acuerdo. por ejemplo, debería, si es que yo pongo muchos bares acá, ¿no es cierto? Miren, miren, si ven cómo les cuesta muchísimo, porque ya estoy casi tomando todos los bares acá, ¿no? Casi no alcanza a entrar, ¿no? Entonces, es un divisor de presión y esto es tal cual un divisor de voltaje. De la misma manera que un voltaje se mantiene cuando se conecta en paralelo, una presión se mantiene cuando se conecta en paralelo. Y cuando yo conecto en serie, ¿no es cierto? Un elemento, ¿no es cierto? Igualito, hago un divisor de presión al igual que hacer un divisor de voltaje, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta tal vez? ¿No? Estos reguladores, ¿no es cierto? Estos reguladores, tanto de caudal y reguladores de caudal y de presión, tienen que ver con los requerimientos que tenga yo en mi sistema. Si yo tengo requerimientos por ejemplo, requerimientos donde voy a manipular cosas cosas muy delicadas, ¿no es cierto? Entonces, no debo tener mucha velocidad y tampoco mucha fuerza. Si voy a manipular, por ejemplo, voy a coger con pinzas, voy a coger un vaso de vidrio, ¿no es cierto? Primero tengo que ir despacio y después tengo que ir con mucha suavidad, ¿no? O sea, sin ser muy fuerte porque si no puedo romper el vidrio. Entonces, eso tiene que ver con las demandas que tenga el proceso, ¿ya? Ahora, dentro de la válvula reguladora de presión y de secuencia, ¿no es cierto? Dentro de esta válvula reguladora de presión y de secuencia, yo tengo la siguiente válvula, que en realidad, bueno, la construcción, ¿no? La construcción de esto, ¿no es cierto? Es en realidad una válvula 3-2, ¿no es cierto? Es una válvula 3-2 donde yo tengo la presión, el desfogue y el actuador, la conexión al actuador, pero la misma presión es la que me activa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando hay la suficiente presión, ¿no es cierto? Cuando hay la suficiente presión, yo dejo pasar el aire. Cuando no hay suficiente presión,
el aire queda bloqueado y en cambio el aire desfoga. El aire que hay en el actuador puede desfogar. Así es como funciona la válvula reguladora de presión y de secuencia, ¿no es cierto? Como una válvula 3-2. Pero solo cambia de estado cuando logra vencer este resorte que está aquí, ¿no es cierto? Lo mismo podemos explicarlo acá. Vamos a explicarlo un poquito más acá, ¿no es cierto? El aire, ¿no es cierto? Va a entrar, mucho ojo, el aire va a entrar por aquí. Perdón. Perdón. El aire va a entrar por aquí, ¿no es cierto? Y el mismo aire se realimenta e ingresa por acá, ¿no es cierto? Cuando la presión del aire es suficiente, ¿no es cierto? Va a mover esta membrana de manera que la membrana se va a comenzar a deformar hacia acá abajo, ¿no es cierto? Moviendo todo este sistema, todo este pistón. Una vez que el pistón llega y toca esto, ¿no es cierto? Toca esto, vence este resorte, ¿no es cierto? Y empuja esta esfera. Al empujar esta esfera, la presión sale por la vía del actuador, la vía A, ¿ya? Así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace que cambie de estado? En la misma presión del aire, ¿no es cierto? Si la presión es suficiente, cambia de estado. Si la presión no es suficiente, no cambia de estado. Y lo otro que tengo es que cuando está cerrado, cuando no hay presión de aire, en cambio hay conexión desde A hacia R, que es el desfogue, ¿no es cierto? Y así, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Inge, y sí. Bueno, Inge, entonces el mismo aire que entra por la vía de presión de la válvula, entra por la válvula reguladora. Ajá. Y mencionó que si la presión es suficiente para romper la inercia de la válvula, esa misma presión hará que fluya aire, diga. Así es, así es. Sí, a ver, lo que se hace es una conexión interna. Miren, aquí está la conexión, ¿no es cierto? Y se realimenta hacia acá, ¿no es cierto? Se hace una conexión interna, ¿no es cierto? Está realimentado hacia acá, ¿ya? Esa es la realimentación interna. Entonces, igual aquí, por ejemplo, este es el símbolo, ¿no es cierto? Es el mismo. Esto y esto es igual, no son válvulas diferentes, ¿no? Es lo mismo. Entonces, este es el símbolo. Y miren, la misma presión que ingresa por aquí se realimenta para ingresar por acá y hacer el control, ¿no? El salto, ¿no? El cambio de estado, el cambio de posición, ¿ya? La misma presión. O sea, Inge, el aire que entra por X, ¿esa es la retroalimentación o cómo? Es la retroalimentación de P, ¿no es cierto? Es una realimentación de P. Entonces, la Ah, ya. presión que tengo aquí realimenta acá. Es por eso, si ustedes ven aquí, por eso es que el aire que, cuando depende del resorte, ¿no es cierto? A veces el resorte no es muy fuerte, entonces por eso es que le cuesta regresar. Si es que aquí aumento mucho, no va a regresar porque tiene que romper la inercia de acá, ¿no es cierto? Y el aire la presión que produce el resorte no es una presión considerable. Por eso es que le cuesta regresar, ¿no? Porque es la misma presión que ingresa por aquí, es la misma presión que se realimenta y activa la válvula. Inge, entonces, así digamos, esta sería más recomendable que la otra válvula, ¿verdad? O sea, yo veo porque, Igual que esta de acá. sí. Eh, de hecho, es la misma. O sea, entre esta válvula y esta válvula, ¿no es cierto? Eh, no hay, es el mismo funcionamiento. ¿Sí me explico? O sea, no hay otro funcionamiento, simplemente la construcción es lo diferente, ¿no es cierto? Acá que tengo una construcción de disco, simplemente tengo, bueno, aquí sí hay algo, ¿no? Aquí no tengo el desfogue, sí, ya. Este es más recomendable por el desfogue, pero es lo mismo, es lo mismo.
yo aquí tengo, ¿no es cierto? Aquí tengo una válvula ya reguladora de presión, ¿no es cierto? Y aquí tengo una válvula 3.2, ¿no es cierto? Y las dos hacen lo mismo que esta válvula de acá. La diferencia es que esta válvula me permite desfogar. Esta válvula me permite desfogar. Entonces, este desfogue, ¿no es cierto? Hace que el aire no tenga que transitar por otro lado, sino que directamente desfogue después de esto, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, ya les digo, la única diferencia es que esta válvula me permite desfogar, esta válvula no me permite desfogar. ¿Ya? Ahora, ¿dónde ocupo una, dónde ocupo otra? Por ejemplo, esa válvula de aquí, ustedes la van a ver en la unidad de mantenimiento. Esta válvula, netamente en la unidad de mantenimiento, ahí está esta válvula. Esta válvula de acá, sí es una válvula que podemos ocupar, por ejemplo, en secuencia. En secuencia podemos ocupar esa válvula. ¿Por qué? Porque vamos otra vez acá, ¿no es cierto? Y cuando yo estoy aquí desfogando, ¿no es cierto? El aire que viene por aquí no va a recorrer ese camino para desfogar, sino que por aquí puede desfogar rápidamente. ¿Ya? Por aquí puede desfogar rápidamente. Entonces, ese es las diferencias entre las dos. ¿Sí está entendido? Parece que sí. ¿Alguna pregunta? Inge, lo que es Oye, símbolo, prácticamente los dos se reconocen con el mismo símbolo. Las dos tienen el mismo símbolo. Las dos hacen exactamente igual. Las dos regulan, Ya. presión. Pero cuando hablamos de secuencia, esta es la que debemos utilizar. Cuando hablamos de unidad de mantenimiento, esta es la que debemos utilizar. Porque esta no tiene desfogue, ¿no? Esta solo tiene una conexión de presión y una conexión de trabajo. Esa tiene una conexión de presión, una de trabajo y un desfogue rápido, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que cuando yo esté utilizando como secuencia, el desfogue viene y desfoga rápido por aquí. Sin embargo, eso no se ve. ¿Dónde está? Sin embargo, eso no se ve en el símbolo, ¿no? El símbolo no me permite. Ahora, esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Tiene el bloque principal que es el cuerpo, ¿no es cierto? Es todo macizo. La cámara de presión, que es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Que donde va a entrar el aire y va a deformar una membrana, que por cierto, esta es una membrana elástica que se puede deformar. Esta membrana está sujeta a este pistón, ¿no es cierto? Que si se deforma la membrana, baja el pistón y mueve todo este sistema, ¿no es cierto? Este vástago de aquí, mueve todo este vástago de aquí, y esta es la bola o la esfera, ¿no es cierto? Que es la primera construcción de la válvula, ¿ya? Entonces, esta sería la válvula reguladora de presión y de secuencia. ¿Sí está entendido? Voy a borrar. Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien, vamos a continuar. Ahora nosotros tenemos algo que ustedes ya lo saben. Y aquí les voy a dejar a su interpretación, solamente les voy a decir qué tengo en cada punto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este punto tengo un controlador, aquí tengo un sensor, ¿no es cierto? De presión, el punto 2 es un sensor de presión, el punto 3 es una aleta, ¿no es cierto? Tal cual una aleta. El punto 4 es una tobera es un tubo, en realidad, que tiene una disminución de su espacio, de su área, ¿no es cierto? Es decir, más angosto, una tobera. Tengo una membrana, no sé, perdón, una cámara de presión, igual que la anterior, una membrana elástica, ¿no es cierto? Tengo un pequeño pistón que está sujeta a otra membrana, ¿no es cierto? Elástica. Esta membrana elástica está sujeta a
a este vástago, a todo esto que está rayado aquí es un vástago, ¿no es cierto? Sin embargo, por dentro, este vástago por dentro es hueco, ¿no es cierto? Y esto es un escape de aire, ¿ya? Esto es un escape de aire. Aquí, bueno, todo esto, desde este punto de aquí, que es este vástago, ¿no es cierto? Acá está sujeto a este resorte, ¿no es cierto? A este resorte. Todo esto es un solo, bueno, son dos cuerpos, pero están unidos, digámoslo así. Tengo una salida de presión, tengo un escape o una salida, otra salida de presión, ¿no es cierto? Esta es una tobera con otra salida de presión, este tubo de aquí, ¿no es cierto? Que realimenta acá. Y este es otra realimentación, ¿ya? Que toma de aquí, de esta cámara de presión, y toma de aquí, de esta cámara de presión. Esto es una válvula reguladora de presión proporcional, una válvula proporcional reguladora de presión. ¿Cómo funciona esto? Aquí tengo tengo esto, ¿no? Tengo la señal de mando y la presión de salida. ¿Cómo funciona esto? ¿Alguien me ayuda? Señor Guaramac, ¿me ayuda, por favor? Bueno, dije, lo que yo pude interpretar ahí es que el aire está ingresando por la parte de la aleta, o sea, por ahí ingresa, ¿cierto? El aire ingresa por la parte de la aleta, por aquí. Ajá, exacto. Ya. Ahí tiene una retroalimentación. Tenemos también No ingresa por aquí el aire. De hecho, esto es sellado, ¿no? O sea, que por aquí no hay ingreso de aire. Los ingresos de aire son por aquí, bueno, este es el 11 es salida de aire, el Ujú. 9 es salida de aire, ¿no es cierto? Y por aquí puedo yo tener un ingreso de aire. Por ahí ingresa, entonces, Ajá. como no hay P. Sí, no, aquí no hay, no hay, pero sí tengo, esta es la entrada de aire, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría? Entonces, ahí está ingresando el aire por donde mostró. Ujú. Y lo que hace es bajar al ingresar el aire, baja esa parte que está ahí hacia abajo. El 8 que es ¿No? el escape, Ya, lo hace presión y el aire tiende a pasar por ahí y salir pasa por por el acá. 11. Ya. Más o menos. Les explico ahora yo, ¿ya? Todo comienza en el controlador, ¿ya? Este es el controlador y este es un sensor de presión que está directamente ligado acá. Entonces, el aire ingresa por aquí, ¿no es cierto? Y el aire no pasa a menos que esto descienda, ¿no es cierto? A menos que esto descienda. Entonces, el controlador va a mover esta aleta. Esta manilla de aquí la mueve el controlador, ¿no es cierto? Mientras esta aleta se mueva, cuando esta aleta se mueva, ¿no es cierto? Lo que esta aleta va a permitir es que esta membrana descienda, ¿ya? Entonces, el controlador dice cuánto quiere que descienda esta aleta. Cuánto quiere que se mueva este bracito, cuánto quiere que se mueva este bracito, ¿no es cierto? Y a su vez, cuánto eso va a mover esto de acá. Entonces, la salida va a ser totalmente proporcional. Mientras más mueva este brazo, ¿no es cierto? Más desciende esta aleta, ¿no es cierto? Y más presión de salida voy a tener acá, o voy a tener acá, que las dos están conectadas. Ya, más salida de presión voy a tener. Ahora, ¿cómo yo veo si todo está normal? Porque esto es una retroalimentación. Entonces, esto se convierte en un sistema de control.
aquí está la retroalimentación del sensor, aquí está el controlador, ¿no es cierto? Está el controlador y obviamente el comparador, ¿no es cierto? Y esto mueve la aleta, permitiendo que si es que llegó ya al punto y no hay error, entonces ya no mueve la aleta, la deja ahí. Si es que hay un error, la mueve, ¿no es cierto? Y otra vez mueve todo esto, o bueno, más bien, más que la mueve, la ajusta, ¿no es cierto? Mueve un poquito y otra vez viene, deja pasar un poco más de aire, ¿no es cierto? Y otra vez viene acá y otra vez sensa y dice, todavía hay un error, ¿no es cierto? Entonces el controlador vuelve y corrige aquí el error, viene por aquí otra vez, deja pasar un poco más, desciende un poco más, deja pasar un poco más de aire, entonces viene por aquí, mide, ¿no es cierto? Y dice, ya no hay error. Ah, ya no hay error, nos quedamos ahí. Entonces, así funciona esto. Ahora, cómo yo determino cuánto quiero que pase por una señal eléctrica? Entonces, yo voy a suponer que 6 bares es 5 voltios. O pongámoslo así, 6 bares es 6 voltios, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo 5 bares. Entonces, lo regula hasta que aquí me dé 5 bares, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, ya hay 5 bares. Y acá hay 5 bares en la señal de mando, ¿no es cierto? Entonces, 5 bares, perfecto, nos quedamos ahí. Si la señal de mando se mueve, ¿no es cierto? Y dice, ahora quiero 4 bares. Ah, 4 bares, muy bien, vamos a mover pack, ¿no es cierto? Descendemos un poquito, movemos la aleta, viene otra vez, mide, ¿no es cierto? Midió, no hay 4 bares, ajuste, entonces viene otra vez aquí, el controlador manda ajustar, mueve esta aleta, esta palita, esta palanca, ¿no es cierto? Viene, ajusta y otra vez, ¿no? Y así está funcionando normalmente. Ahora, la señal, ¿no es cierto? La señal va a ser proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más voltaje o más corriente, más presión, ¿no es cierto? Mientras menos voltaje, menos presión. Así es como trabaja el controlador proporcional, ¿ya? Este es un controlador bastante nuevo. Este es un controlador que ya podemos decir que donde utilizamos sistemas de control, ¿no es cierto? Electrónica, sistemas de control. Sin embargo, tiene sus aplicaciones puntuales, ¿no? No es que siempre vamos a utilizar eso. Tiene sus aplicaciones puntuales, específicamente cuando nosotros necesitamos regular, ¿no es cierto?, de una manera automática la fuerza, ¿no es cierto?, de un cilindro. Necesitamos regular la fuerza. Ah, como necesitamos regular la fuerza, regulemos la presión. No lo podemos hacer manualmente porque está lejos, porque está inaccesible. Ah, pongamos un regulador automático para hacerlo vía software. Entonces, vía software, sistema de control, ¿no es cierto? Con computadora, todo se regula automáticamente. Pongo el set point, ¡pum! Se reguló, perfecto, ¿no es cierto? Solo monitoreo. Así es como funciona esta válvula reguladora de presión proporcional. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Obregón, Guaramac, Abril, ¿En Carva, qué, dígame. en qué áreas del mercado? O sea, en qué sistema industrial usaríamos más o menos como caso puntual? Casos puntuales, por ejemplo, en áreas donde no puede existir la intervención de mano de obra, perdón, mano humana, la intervención manual. Ahí nosotros vamos a ver esto, ¿no? Por ejemplo, una de las áreas donde es bastante utilizada la neumática por el sistema de limpieza que tiene es en el área química. En el área química es bastante nivel, ¿no es cierto? Es un alto nivel de riesgo para el ser humano en ciertas áreas químicas. Entonces, no se puede tener todo el tiempo la intervención o la calibración humana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se pone? Sistemas de control realimentados, retroalimentados. Entonces, ¿para qué? Para que vía software nosotros solo ponemos set point y automáticamente se regula, ¿no es cierto? Por ejemplo, específicamente, aperturas y cierres, ¿no es cierto? De sistemas de, 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 de sistemas neumáticos, ¿no es cierto? Sí, de cilindros, aperturas y cierres de cilindros
para controlar, por ejemplo, el mezclado o la dosificación de químicos. Ahí se utiliza esto, ¿no es cierto? ¿Dónde más podemos utilizar? Actualmente no se me ocurre otra más. También puede ser en el área energética, en lo que se refiere a, a energía o trabajo con, ¿cómo se llama? Radioactividad, ¿no es cierto? También lo utilizamos en radioactividad. Esos son los casos puntuales, ¿no? Pero de ahí tendríamos que ver, por ejemplo, buscar específicamente en qué puntos nosotros los están, bueno, lo están usando. Inge, estas válvulas son, por lo que veo, son más precisas, ¿verdad? O sea, por lo que se puede tener un set point, como uno quiere, la precisión. Verán, en lo que se refiere precisión, ¿no es cierto? Voy a poner esa válvula de aquí o esa válvula de aquí. Esa válvula de aquí, para que funcione bien, ¿no es cierto? Yo tengo que tener en este punto, aquí, yo tengo que tener un manómetro, ¿no es cierto? Para medir la presión, ¿no es cierto? Un manómetro, ¿ya? En esta área de aquí, yo también tengo que tener un manómetro, aquí, ¿no es cierto? Entonces, en lo que se refiere a precisión, ¿no es cierto? Digamos, no hay mucha diferencia, porque el manómetro, tanto el manómetro, ¿no es cierto? Como en este punto de acá, el sensor, van a ser casi igual de precisos, ¿no? Casi igual de precisos. De hecho, por ejemplo, la precisión no va a depender, digamos que la precisión digámoslo así, la precisión no es un problema aquí. El problema es más bien la regulación, porque en las válvulas de acá, para regularlas, yo necesito la intervención humana, la intervención humana. En cambio aquí, yo puedo regularlo remotamente. Entonces, más que precisión, es el acceso a la regulación o a la calibración, ¿no es cierto? Entonces, otro punto, otra ventaja de estas válvulas de aquí es que, por ejemplo, no necesita la intervención humana, ¿no es cierto? Y que se puede regular varias veces al mismo, en momentos diferentes, ¿no es cierto? En cambio acá, por ejemplo, si hablamos de una fábrica, el, el operador necesita moverse hasta el punto, regular, volver, moverse, regular, y entonces estar. En cambio, acá hablamos de un sistema SCADA, ¿no es cierto? Que puede estar siendo regulado en un mismo instante varias veces, ¿no es cierto? Porque está obteniendo datos en tiempo real. ¿Sí está entendido? Muy bien. Sí, Inge. Sí. ¿Por qué tiene dos salidas? ¿Perdón? ¿Por qué tiene dos salidas de presión? Ah, no sé, es una buena pregunta. Y sí, no sé por qué tendrá dos salidas de presión. También me he hecho esa pregunta, pero nunca me la he respondido. Yo supongo que una salida de presión, esa de aquí, una de esas, la verdad no sé, pero yo supongo que una de estas es simplemente por realimentación. Supongo que esa de aquí debe ser por realimentación. Y como para no desaprovechar pues, la vía o el conducto, le dejan como una opción para poderla utilizar, ¿no? Pero en realidad una de las dos no está de más. Una sí es para realimentación y una para trabajo, pero me imagino que debe ser por eso. Bien, entonces, eso es lo que se refiere a la válvula reguladora de presión, ¿no es cierto? Aquí está. Esta es la válvula, conózcanla, ¿verdad?
conozcan, esa es la válvula. Y esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Tengo el controlador mueve la aleta mueve la membrana mueve la válvula, ¿no es cierto? Y se realimenta con el sensor de presión, ¿verdad? Ahora, la tobera es una reducción del espacio, justamente lo que les decía, una regulación del espacio para la alimentación de la válvula, ¿no es cierto? Y aquí tengo la presión de alimentación. Entonces, este es el sistema de control, este es el diagrama de bloques, ¿no es cierto? Y así es como se ve, ¿no es cierto? Así es como se ve. Si ustedes se dan cuenta, no necesita ser muy grande. ¿Por qué? Porque no vamos a manejar presiones muy altas. No manejamos presiones muy altas, más bien regulamos la presión que ya tenemos, ¿no? La presión nominal, la regulamos. Bien, ahora sí, vamos a pasar a las válvulas de control. Las válvulas de control. Estas válvulas de control, ¿no es cierto? Estas válvulas de control, quiero que ustedes me ayuden explicando. Yo solamente les voy a dar les voy a dar ¿cómo se llama? Sí, el indicio, ¿no es cierto? Esto se comporta como una compuerta AND. Y esto se comporta como una compuerta OR. ¿Ya? Ahora sí, por favor, les doy unos minutitos y de ahí les pregunto para que me digan cómo funcionaría. Inge, pero ahí hay Inge, dos entradas de lo- presión, digamos. Sí, dos entradas. LAN, pues con las mismas reglas, pues Inge, si en LAN, si hay presión en las dos entradas, se abriría y la otra, la OR sería, si hay presión, basta que haya presión en una para que se abra el conducto. Muy bien. Hasta que una sea verdadera. Ya. Excelente, ¿no es cierto? Entonces, ya, listo. Ustedes saben, yo les había dicho que, por ejemplo, en el, en el campo Payamino hay uno de los sistemas de controles más antiguos, ¿no es cierto?, que dejó desde la época de Texaco, ¿verdad?, para este campo petrolero. Gran parte del sistema está implementado solo con sistemas neumáticos. Gran parte del sistema está implementado con sistemas neumáticos. ¿Cómo nosotros podemos implementar con sistemas neumáticos, no es cierto? Y hacer que, por ejemplo, se cierren, se abran, se activen, ver secuencias o ver, por ejemplo, circuitos neumáticos combinacionales que dependan de la combinación de de cierta activación de ciertas entradas. ¿Cómo yo logro eso? ¿Cómo yo logro eso? Es a través de estas compuertas. Sin embargo, hoy en día ya no son muy útiles porque existen una variedad de controladores eléctricos, electrónicos, ¿no es cierto? Desde controles lógica de contactores, PLCs, Arduinos, ¿no es cierto? Que nos permiten controlar. Sin embargo, estas son utilizadas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para seleccionar circuitos y como válvulas de simultaneidad, ¿ya? Otra vez repito, para seleccionar circuitos o como válvulas de simultaneidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Aquí, ¿qué pasa si yo tengo presión en este lado de aquí? Si yo tengo presión, bueno, iniciemos, ya, bueno, no, iniciemos con el anterior. Voy a borrar para iniciar. Ya. ¿Qué pasa si yo tengo presión en este lado de aquí? ¿No es cierto?
Si yo tengo presión en ese lado de aquí, lo que va a salir acá, ¿no es cierto? Es esta presión de aquí, que le voy a llamar presión 1. Le voy a llamar presión 1, aunque esta valga 6 bares, porque va a venir de un circuito neumático, ¿no es cierto? Que yo diseñé, ¿ya? Un circuito neumático que yo diseñé. Ahora, si ya no tengo presión acá, ¿no es cierto? Y comienzo a tener presión aquí, que le voy a llamar presión 2, aunque esto valga igual 6 bares, ¿no es cierto? Presión 2. La esfera se va a venir acá, ¿no es cierto? Se va a venir acá. Y lo que voy a tener acá es la presión 2, que va a ser los 6 bares, pero de un circuito diferente, de un circuito neumático que yo diseñé. Aunque tengan la misma presión, ¿no es cierto? Va a venir de circuitos diferentes. Entonces, esta válvula selectora de circuitos me permite seleccionar entre dos circuitos, entre dos posibles secuencias, digámoslo así, ¿no es cierto? Entre dos posibles secuencias, ¿ya? ¿Sí está entendido? Obregón, Guaramac, Sí, ¿sí? pero ¿y ahí tiene Sí. que ser la misma presión o basta con cierta presión? O sea, por ejemplo, que se active con un bar o algo así. No, hablamos de presión cuando, o sea, de presión nominal, ¿no? La misma presión. Si, por ejemplo, se activa este de aquí, este se desactiva, ¿no? Si este está... Una pregunta. Sí, Una pregunta. a ver, dígame. En la válvula selectora de circuito, digamos que tengamos 2 bares en la una entrada, como puso el ejemplo, y 6 bares en la otra. ¿No influiría ahí, digamos, cuál tenga más presión en la entrada? Ya. Esa válvula no está determinada, esta válvula no está determinada para que se enciendan las dos a la vez, ¿no? No está determinada para que se enciendan las dos a la vez, sino está determinada para que se enciendan una por vez. Una por vez. Entonces, otra cosa más. Por ejemplo, habíamos hablado de regulación de presión, ¿no es cierto? Y regulación de caudal. Pero en la regulación de presión lo vamos a dejar directamente cuando ya vayamos a controlar cuando ya vayamos a controlar el cilindro, más no cuando vayamos a alimentar. Entonces, es un pequeño error decir que aquí va a haber 2 bares, por ejemplo, ¿no? O aquí va a haber 4 bares. No, no, no. Siempre vamos a considerar que estas entradas son 6 bares. ¿Por qué? Porque esta regulación de presión va a ser directamente para el control de un cilindro, ¿no? El control de un cilindro o en este caso el control de todo el sistema para setear 6 bares aquí. Pero acá ya no vamos a hablar que hay 4 bares ni 2 bares, porque no estamos hablando de un cilindro, sino de una válvula. Entonces hablamos que hay 6 bares de presión, ¿ya? Ahora, la aplicación de esto, ¿no es cierto? Es lo que les acabo de decir. Puedo yo tener, por ejemplo, la activación de una secuencia, ¿verdad? P1, que va a ser, que va a ser, va a ser una secuencia, o P2, otra secuencia, ¿no es cierto? Pero la aplicación más básica de esto es que yo tenga 2 botones, ¿no es cierto? 2 botones de activación en diferentes partes que activen el mismo circuito o la misma secuencia, ¿ya? Esa es la activación más común de estas válvulas. Entonces, la activación más común es que, por ejemplo, yo tenga un botón en un lado y, bueno, aquí, ¿no es cierto? Tengo un botón aquí, ¿verdad? Y tengo un botón acá. Pero hablamos de fábricas donde, por ejemplo, las distancias son más de 10 metros, ¿no? Fábricas bastante grandes. Entonces, ¿y qué pasa? Yo voy a activar un mismo proceso o un mismo cilindro, ¿no es cierto? Voy a activarlo. Entonces, tengo mi válvula aquí que me va a ayudar a controlar el cilindro, ¿no es cierto? Pero yo quiero
de dos puntos diferentes hacer la misma activación, o sea, la misma activación de este proceso. ¿Qué hago? Ocupo esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Que es una válvula que va a venir así, ¿no es cierto? Y va a venir así. ¿Ya? Sé que esto no es un sistema neumático, pero es solamente para explicación, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplasto este botón, ¿no es cierto? Activo la secuencia. Si yo aplasto este botón, activo la secuencia en dos puntos diferentes, ¿ya? Activo la misma secuencia. O también puedo utilizarla para parar una secuencia, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que aquí simplemente lo que yo puedo hacer es conectar a un control. Bueno, es que esto no se hace así, esto se hace así, ¿no? A un control, un pilotaje neumático, ¿no es cierto? Entonces, con los dos botones, la aplicación más común de esto es que yo pueda parar un proceso o iniciar un proceso con pilotaje neumático. ¿Sí está entendido? De mi parte, sí, ya lo entendí mejor. Ya dejé. O sea, Inge, usted dice en la primera que actúa como una AND, ¿cierto? Sí, más o menos como una AND, sí. Sí, porque ya ahorita dice que cuando se activan las dos, cuando hay entrada por ambas vías, no Ahí. es factible. Ah, sí, tiene razón, ¿no? Ajá. A ver, vamos a ver dónde está el error en la lógica. La AND es, vamos a colocar aquí Es la, uno por uno, ahí va a salir la salida 1. ¿qué voy a poner F? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿verdad? 0, esto es 0, 0, 0, 1, ya. Vamos con la OR, ¿ya? Pongamos aquí abajo la OR. AB es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿verdad? F. 0, 1, 1, 1, ¿verdad? Ya. En ese caso, si se activan, si las dos están desactivadas, ¿no es cierto? No hay salida, ¿verdad? Aquí, si le pongo, no sé bueno, a ver, si le pongo, ese es P1, P2, vamos a ver. P1, P2, ¿no es cierto? Sería así. Aquí está A. Si las 0, 0, 0, 1, 1, 0, perdón, pero bueno, a ver, vamos a ver. Si las dos están desactivadas, no hay salida, ¿verdad? Si está activada P2, ¿no es cierto? Sí hay salida. Vamos a ponerle un 1. Si está activada P1, sí hay salida. Y si están desactivadas las dos, no hay salida. Perdón, si están activadas las dos, no hay salida tampoco. ¿Esto qué sería? Una XOR, ¿no? Una hora exclusiva. Y me equivoqué. Esto es similar a una OR, ¿no? Es una XOR, una OR exclusiva. No sería una AND, perdón. La de acá sí va a ser un tipo de AND, esta va a ser un tipo de OR, ¿ya? Va a ser más o menos una XOR. Ustedes saben que una XOR es como una OR exclusiva. Es una OR exclusiva, de hecho, una XOR, ¿no es cierto? Pero bueno, así va a quedar. Sí, ahí hay un error. No es una AND, como había dicho al inicio. Es un tipo de OR y esta va a ser un tipo de AND. Me equivoqué en las dos. Me confundí entre las dos. Bien, disculpen por favor lo que rayé, que está un poco... Pero bueno, ¿sí está entendido? Voy a borrar eso. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿No? Lo que es la parte Inge, de la primera válvula selectora, sí. La simultánea, esa Inge, ¿cómo sería voltearla? ¿La cual? La otra válvula, ¿Simultánea?
Simultaneidad, sí. Pero lo que es la válvula selectora, ¿sí está entendido? Sí, sí, ahí sí. O sea, Funciona. Sí. tiene que estar activada una a la vez, ¿sí? Así. Funciona como un XOR. Ahora, voy a borrar para volver a explicar la simultaneidad. Por eso quería ver si es que tenían algún... Vamos con la simultaneidad, ¿ya? La simultaneidad, si es que hay presión de este lado, ¿no es cierto? Esto viene y empuja todo este sistema y tapona aquí, ¿no es cierto? Si es que hay presión, esta va a ser presión 1 y esta va a ser presión 2. Entonces, vamos a ver, presión 1, presión 2, ¿no es cierto? Y la salida A. Entonces vamos a ver 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si es que no hay presión, en A, en la salida, no va a haber presión, ¿no es cierto? Si es que hay presión en 1, ¿no es cierto? Que ya me metí en esta. Si es que hay presión en 1, ¿no es cierto? Este disco va a ser un sello perfecto aquí, por lo tanto, acá no hay presión. Entonces, si es que hay presión en 1, acá no hay presión. ¿No es cierto? ¿Sí está entendido hasta ahí? Si es que hay presión, se empuja todo esto, se sella aquí, en estos de aquí se sella, ¿no es cierto? Y no hay paso por aquí, ¿no es cierto? No hay paso por aquí. No hay paso por aquí. Entonces no hay salida. ¿Ya? Vamos con la otra parte. Escojamos otro color. Entonces, ¿qué pasa si es que en cambio la presión 2 se activa? ¿No es cierto? Si es que la presión 2 se activa y la presión 1 no se activa, o sea, hay 0, es decir, este punto de aquí, ¿no es cierto? En cambio, ocurre lo contrario. Este disco se presiona acá, sellando, y acá no hay presión, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay presión acá. Se vuelve 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que haya presión? Los dos tienen que estar activados. Cuando los dos están activados, ahora sí. Los dos están activados y ahora sí, la salida, hay uno, ¿no? ¿Por qué? Porque este eje de aquí, ¿no es cierto? Este vástago de aquí se mantiene en la mitad porque no se va ni para la izquierda ni para la derecha porque hay una compensación de presiones iguales, se queda en la mitad. Como se queda en la mitad, ¿no es cierto? Entra 6 bares por aquí, ¿no es cierto? 6 bares por aquí, entra 6 bares por acá. Ustedes saben que la presión, al igual que el voltaje, no se suma en paralelo, entonces se mantiene, entonces hay 6 bares acá. Por lo tanto, cuando los dos están presionados, hay 6 bares, y aquí hay uno, ¿no? Esta sí es una AND, ¿no? Esta sí es una AND. Para que los dos estén activados, tiene que haber, para que esté activada la salida, tiene que estar activados los dos, ¿ya? ¿Sí está entendido? Pero este sistema tiene que ser preciso para que haya la misma, la misma presión en cada lado. Ya, hablemos que igual tengo botones, ¿no es cierto? Tengo botones que tienen la misma alimentación. Entonces, como tienen la misma alimentación, estoy hablando de 6 bares igual, ¿no? De 6 bares iguales. Entonces, sí va a tener la misma presión, sí va a ser lo mismo, ¿no? Ahora, no sé si está entendido. Me gustaría escucharles Obregón, bueno, Abril, que ya participó, pero igual, Abril, Guaramag, Zambrano, Hiedra, Carrera, Calva. ¿Está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, entonces, esa es la que actúa como AND, ¿cierto? Esa es la que actúa como ANT, ¿no? Aquí vemos, Ok, la verdad, esa mejor. es la que actúa como ANT. ¿Ya? Entonces, em, ¿dónde se utiliza esa válvula de simultaneidad? Esa válvula de simultaneidad, ¿no es cierto? Esa válvula de simultaneidad
funciona como una AND y esta funciona como un tipo de OR, ¿no es cierto? Ah, como les decía, antes se utilizaba para realizar un tipo de control, ¿no es cierto? Un tipo de control neumático podría utilizarse como compuertas. Entonces, al tener compuertas, lo que yo tenía era una configuración o un tipo de circuito combinacional digital, de neumático, ¿no es cierto? No digital, neumático, en el que la salida dependía de, de la combinación de las entradas, por eso es combinacional. Sin embargo, ahora estos dos tienen aplicaciones. Por ejemplo, esta válvula de simultaneidad, la aplicación es un proceso de seguridad para el operador. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para iniciar un procedimiento, ¿no es cierto? Un proceso del cual es bastante complejo, bastante complicado o bastante inseguro, ¿no es cierto? Y para asegurar que el operador tenga las dos manos ocupadas y no vaya a meter las manos en algún punto de peñisco o aplastamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hace? Se pone dos botones y se le obliga al operador, ¿no es cierto?, a que presione los dos botones para que se encienda el proceso. Y si es que el operador por algún motivo, ¿no es cierto?, tuvo un punto de peñisco o de repente algo pasó y soltó por coger algo, el proceso se para inmediatamente, ¿no es cierto? Sí me entendieron. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos botones, ¿no es cierto? Tengo dos botones. Tengo dos botones, el primer botón, el segundo botón, ¿no es cierto? Entonces, el operador tiene que presionar los dos botones, ¿no es cierto?, para que inicie el proceso. ¿Qué pasa si, qué pasa si aplasta solamente uno? No inicia el proceso. Si aplasta los dos, inicia el proceso, ¿no es cierto? Si aplasta los dos, inicia el proceso. Entonces, cuando el operador por algún motivo dejó de aplastar uno, el proceso se para, ¿no es cierto? ¿Eso qué hace? Que las manos siempre estén ocupadas. Entonces, las manos siempre estén ocupadas y esto se utiliza sobre todo cuando hay riesgos de peñisco, de atrapamiento, ¿no es cierto? Sistemas rotatorios, ¿verdad? Ahí se utiliza esta válvula de simultaneidad y es una válvula netamente de seguridad, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Por mi parte no hay. Igualmente por mi parte, ¿no? Los demás, por favor, si tienen alguna pregunta. Sí está claro. Sí, de mi parte sí. Los demás. De mi parte no dije. Bien. Ah, Ajá. ingeniero, o sea, entonces esta válvula o sea, el proceso se lo hace manualmente, entonces, para que funcione, porque como dice que se tiene que presionar un botón, Ajá. no, o sea, mientras no se presione, no, o sea, no trabajan, entonces. Sí, nosotros podemos darle el uso que nosotros veamos o la aplicación que nosotros veamos disponibles, ¿no? Pero la aplicación de esta válvula, sobre todo la válvula de simultaneidad, es en la seguridad del operador. Entonces, ¿por qué la seguridad del operador? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de prensas, ¿no es cierto? Prensas neumáticas o también prensas hidráulicas, ¿no es cierto? Que va a ser similar, ¿no es cierto? Hablamos de que o viene con mucha velocidad, ¿no es cierto? La prensa viene con mucha velocidad y con mucha fuerza. Entonces hablamos de que puede perder una mano o puede perder un brazo, ¿no es cierto? O puede perder un dedo. Si es que mete, digamos que dice, se metió una basura y no va a funcionar la prensa. Entonces quiere quitarla rapidísimo y que baje la prensa. Entonces, para que eso no ocurra, lo que hace esta válvula de simultaneidad es mantener las dos manos eh, ocupadas, ¿no es cierto? Aplastando los botones, de manera que si quiere meter la mano, tiene que soltar un botón y al soltar un botón,
el proceso se frena, ya no funciona la prensa. Entonces, es un sistema de seguridad. Hoy en día la aplicación es un sistema de seguridad, ¿no es cierto?, para el operador. O si es que estamos hablando de una máquina rotativa, ¿no es cierto?, de un motor neumático que está rotando, ¿no es cierto?, y hay un punto de atrapamiento, hay un peligro de peñisco, ¿no es cierto?, donde puedes perder un dedo, desde un dedo, una mano, un brazo, ¿no es cierto?, o una lesión grave, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos que se accione con dos botones, ¿para qué? Para que se accione con dos botones para que se accione con dos botones para que el operador tenga las manos ocupadas y así se pueda salvaguardar su vida o su integridad. ¿Sí me expliqué? Ya. Sí. Sí, sí. Perdón, una consulta. Por ejemplo, este tipo de válvulas, aquí la estamos ocupando en el área neumática, pero siempre sí, si estas válvulas trabajan solo con presión, también me podría servir para trabajar con líquidos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí se me escuchó? Sí, sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, correcto. También me sirve para trabajar con líquidos. Es el mismo funcionamiento y es la misma construcción, ¿no? Incluso es la misma simbología en lo que se refiere a sistemas hidráulicos. Ah, y entonces también me serviría como para una mezcladora de líquidos, la simultánea. Así es. Ya, ya. Ujú. Bien, recuerden las aplicaciones, por favor. Simultaneidad es una válvula netamente su aplicación hoy en día de seguridad, porque ya no se utiliza con puerta SANT. Y la válvula selectora es una válvula que me permite encender, bueno, hoy en día la aplicación es encender un proceso, ¿no es cierto?, desde dos puntos diferentes, ¿ya? Esa es la aplicación más común hoy en día. Sin embargo, la válvula de simultaneidad es una AND, netamente una AND. La válvula selectora es una XOR, ¿no es cierto? Y desde esos puntos de vista o bueno, se le buscaba o se podría buscar un tipo de configuración para activación en secuencia o circuitos neumáticos combinacionales, ¿ya? Bien, eso sería